Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hacer la comparativa entre el Samsung Galaxy S21 y el Samsung Galaxy S21 Ultra. Es una comparativa fotográfica bastante rápida, porque sí que es cierto que la mayor parte de cosas se parecen por una cosa fundamental, y es la manera que tiene Samsung de procesar las fotos. No me lío más y vamos con la intro. Lo primero que empiezo siempre que hacemos una comparativa de móviles es con el apartado fotográfico. Lo cierto es que podemos valorar tres cosas: podemos hablar del procesado, podemos hablar de aplicación, podemos hablar de muchas cosas, pero claro, en este caso, siendo el mismo fabricante y siendo algunos sensores muy parecidos y los que no, teniendo un rendimiento bastante parecido, lo cierto es que el vídeo tiene que ser un poco diferente. Hablando primero en sí de lo que es la fotografía normal, hay que contar una cosa. El sensor gran angular es exactamente el mismo sensor, un sensor de 12 con 2 megapíxeles firmado por Sony, pero hay una pequeña diferencia. En el S21 es un poco más angular. No hay grandes diferencias, pero incluso el fabricante, cuando le das al botón, te pone que el S21 es 0.5x y el S21 Ultra es 0.6x. Sí que se nota, quizás en el S21 a veces parece un poco extremo de más, pero bueno, siempre tienes la opción de poder recortar un poco más, ¿no? En el otro, si necesitas algo más, no lo vas a tener. La diferencia no es muy grande, pero sí que es cierto que está ahí. Lo que es después a nivel de rendimiento es exactamente igual. Sería hablar del sensor principal, y aquí sí que hay muchas diferencias. Por un lado tenemos un sensor angular de 12 megapíxeles en el S21 y tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles en el Samsung Galaxy S21 Ultra. Y aquí hay muchas diferencias en lo que es el número, pero después la realidad a nivel de rendimiento ya estáis viendo las fotos, que son realmente muy parecidas. Tenemos un rango dinámico similar, sobre todo lo que tenemos es un aspecto muy parecido por ese procesado tan agresivo que hace Samsung. Tenemos más o menos el mismo HDR, tenemos unos colores muy similares, ese extra de contraste, ese extra de enfoque, ese extra de todo lo que le gusta a Samsung. Y la verdad es que al final, aunque sí que es cierto que parece mejor sensor el del S21 Ultra, el rendimiento en el 95 o en el 98% de las fotos va a ser prácticamente igual. Bueno, donde hay diferencias evidentemente es cuando hablamos del teleobjetivo. Aquí en este caso en el S21 Ultra tenemos dos teleobjetivos, los dos de 10 megapíxeles, y en el caso del S21 tenemos un teleobjetivo simplemente de 64 megapíxeles, pero no nos permite hacer fotos a 64 megapíxeles en el x3, sino que es el modo que nosotros tenemos de gran resolución. Digamos que es un sensor peor que el de la cámara principal para hacer fotografías de alta resolución, y por otro lado decimos que es un sensor para hacer un zoom x3 que va a ser peor que el x3 nativo que tiene el S21 Ultra. Evidentemente tenemos bastantes diferencias a nivel de rendimiento. En el x3 no van a ser muy grandes, porque más o menos nos sacan fotografías de más o menos la misma calidad, 10-12 megapíxeles, un rango dinámico similar, pero aquí sí que encontramos ciertas diferencias en el sensor. Los sensores son un poco diferentes, porque mientras que el S21 utiliza un ISOCELL Bright, por el otro lado el S21 Ultra utiliza un sensor Samsung normal ISOCELL, y utiliza el mismo sensor en los dos teleobjetivos. Lo único que cambia evidentemente es la forma de periscopio en el 10 aumentos y una lente normal en el de 3 aumentos. Hay pocas diferencias de calidad en 3 aumentos, sí que hay diferencia de interpretación de color por este tema del sensor Bright, que no sé si es un sensor retroiluminado como podríamos decir en Sony, un BSI, y después en 10 aumentos sí que hay bastante diferencia. En las situaciones más complicadas no hay tanta, porque es cierto que muchas veces el S21 Ultra tira del otro sensor de 108 megapíxeles para hacer el recorte, pero sí que cuando hablamos de una buena condición de luz, cuando hablamos de sobre todo de un gran contraste, ahí un sensor normal, sin ser el recorte, que puede aprovechar toda su calidad, lo cierto es que se nota bastante.
evidentemente en este caso no podía faltar el apartado más importante cuando estamos hablando de Samsung prácticamente ahora mismo, que es el apartado del vídeo. En este caso los dispositivos permiten grabar vídeo 4K hasta 60 fotogramas por segundo, pero me ha dado una sorpresa, y es que en el S21 no podemos grabar 4K en el teleobjetivo, solo podemos utilizarlo en el sensor gran angular y en el sensor angular. Una pequeña pega, lo cierto es que ese es el problema. Cuando tú utilizas un sensor grande para hacer zoom y utilizas solamente 8 megapíxeles, cuando después quieres grabar vídeo en 4K no tienes la opción. Aún así me parece raro, porque seguramente se podría haber aprovechado, aunque no hubiera sido un x3 real, podías haber puesto un x3 y mucha gente lo hubiera aceptado. Después, a nivel de calidad, como el sensor gran angular es el mismo, el procesador es el mismo, las lentes son las mismas, cuando hablamos de la mayor parte de modos de vídeo tenemos algo muy parecido. La gran diferencia es que en el sensor teleobjetivo no tenemos la opción de grabar en 4K, y además en el zoom el rendimiento del S21 Ultra es muy superior al del S21. Por último, nos quedaría hablar de la calidad global de la cámara delantera, y ahí sí que es cierto que hay menos diferencias de las que podríamos ver sobre el número. Tenemos mucha más resolución en el S21 Ultra, pero después lo que es la calidad real, lo cierto es que es muy parecida. Y ahora vienen las grandes preguntas, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde encontramos grandes diferencias entre un dispositivo y el otro? Bueno, podemos encontrar grandes diferencias sobre todo en lo que es el tema del zoom. Ahí sí que hay muchas diferencias, el x3 y el x10. Cuando las situaciones son exigentes, funciona mejor el S21 Ultra, como es normal. Incluso a veces en el modo noche me parece que el S21 Ultra funciona mejor. Tenemos un sensor más grande, el procesador es exactamente el mismo, el rendimiento es muy parecido en el día a día, pero sí que es cierto que al ser un sensor un poco más grande, en las situaciones más extremas, el S21 Ultra parece que funciona un poco mejor. Incluso el estabilizador parece que a veces es un poco mejor por tener un chasis un poco más grande, y en especial en las situaciones más complicadas eso nos va a dar un extra. También tenemos esa pequeña diferencia de utilizar un vídeo mejor, un vídeo en 4K en el teleobjetivo, que lo cierto es que en las situaciones más extremas se va a notar bastante. Bueno, y hasta aquí la comparativa entre estos dos dispositivos, entre estos dos terminales de Samsung. Lo cierto es que la diferencia de precio es bastante grande para decidir si uno o el otro. Sobre el papel y también la realidad, el S21 Ultra es un paso más, sobre todo en lo que digo siempre, las situaciones más exigentes es donde tenemos que medir las cámaras de los smartphones, y ahí el S21 Ultra da un poco más, y pocos más os tengo que decir la verdad. El S21 me está encantando, el S21 Ultra es un gran teléfono, pero cualquiera de los dos, si lo compráis por el apartado fotográfico, lo cierto es que estáis haciendo una gran compra. Y poco más tengo que decir, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.